reconstruido. Capítulo 48. Prepárense. 4 días después, 12 kilómetros fuera de la ciudad de Deika, Toshinori no pudo evitar echar miradas nerviosas a las pantallas. Tenía fe en sus estudiantes, por supuesto. Los había visto crecer hasta convertirse en jóvenes increíbles, pero aún así se preocupaba por ellos. Saber que, mientras se arriesgaban en una operación peligrosa, él estaba escondido, incapaz de ayudarlos, lo consumía. Durante décadas había sido el escudo del pueblo, quien se interponía entre ellos y el peligro. Pero tenía que aceptar que la generación más joven era la que ahora debía asumir ese manto. Él, Gran Torino y Tsukauchi se encontraban en el centro de mando móvil instalado a pocos kilómetros de las afueras de la ciudad. Las pantallas cubrían la pared, cada una mostrando una vista diferente de la ciudad gracias a su equipo de exploración. Debajo de ellas había bancos con estaciones de ordenador dedicadas, junto con una impresionante variedad de sensores, diales y otros dispositivos cuya función Toshinori solo podía adivinar. El centro del camión estaba dominado por una mesa central donde Gran y Naomasa estudiaban minuciosamente un mapa de Ciudad Deika. Aquí, dijo la abuela, tocando la zona con un dedo. Esta torre de comunicaciones, a 9 manzanas de la puerta este. Si la destruimos, debería impedirles enviar señal al resto de sus miembros. ¿Tenemos alguna pista sobre la seguridad allí? Espera, Tsukauchi pulsó algunas teclas en su portátil antes de negar con la cabeza. Se llevó una mano a los auriculares. Negativo. Vantablack, eres el que está más cerca. A ver si puedes echarle un vistazo. Ningún mal se ocultará en mi presencia, detective. El hecho de que nadie se inmutara ante el extraño comentario de Kurohiro era prueba de cuánto tiempo llevaban haciendo esto. La pantalla que mostraba la cámara de Kurohiro se apagó mientras él se perdía entre las sombras. Lemillón, atención, susurró Toru por el comunicador. Acabo de ver una patrulla dirigiéndose hacia ti. Tienes unos 3 minutos antes de que te tengan encima. Su pantalla mostraba las calles de Ciudad Deika desde la pequeña cámara que llevaba. La ciudad estaba prácticamente vacía, con solo algunos coches pasando por las carreteras. Gracias por avisarme, chica invisible. Togata parecía indiferente a la gravedad de la situación. Su buen humor se mantenía inalterable incluso ahora. Me largo. Nos vemos en un rato. La pantalla de Togata solo mostraba una superposición de GPS de su posición, ya que su don le impedía llevar una cámara. Su marcador empezó a moverse mientras Lemillón descendía por el alcantarillado y comenzaba a retroceder por el subsuelo de la ciudad. Toshinori se enorgullecía de la tranquilidad que transmitía el equipo de 3 hombres. Lemillón era un excelente comandante y había demostrado ser un mentor excepcional para los 2 jóvenes héroes. Los 3 formaban el equipo principal de exploración de la operación, una responsabilidad que Toshinori sabía que muchos considerarían inapropiada para hombres y mujeres tan jóvenes, pero que hasta el momento habían demostrado ser invaluables. Parece que la información del joven Toga fue acertada, comentó Toshinori. La mayoría de sus partidarios no viven en la ciudad. Si logramos sorprenderlos, tendremos muchos menos con los que lidiar. Pero quienes se quedan aquí son los más acérrimos, señaló Gran Torino. Serán los verdaderos creyentes y los veteranos más aguerridos, los que no dudarán en morir por su causa. Se volvió hacia Tsukauchi. ¿Tenemos un número aproximado de personas en la ciudad ahora mismo? Además de su equipo de liderazgo, poco menos de 10.000, confirmó el detective. Ellos tendrán la fuerza, pero nosotros tendremos el factor sorpresa y un plan sólido. Funcionará. Menos mal que estos idiotas son demasiado orgullosos para usar armas, murmuró la abuela. Si todos tuvieran armas además de sus peculiaridades, estaríamos perdidos. Detective, aquí Vantablack, dijo Kurohiro por el comunicador. ¿Esa torre por la que preguntaba? Es formidable. Kurohiro recorrió con la cámara el suelo de la torre. Tienen una estación de guardia dedicada a protegerla y parece que funciona con su propio sistema de energía. Se necesitaría una fuerza considerable para tomarla. Entonces tendremos que asignar un equipo para encargarnos de ello, dijo Tsukauchi. Buen trabajo, Banta. Todos los exploradores regresen a la base. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Buen trabajo a todos. Hubo una ronda de afirmaciones mientras el equipo de exploración reconocía las órdenes. Tsukauchi inició otra llamada mientras Gran se acercaba a Toshinori. ¿Ya has hablado con él? No, suspiró Toshinori. Ha estado retraído estos últimos días. Algo le preocupa mucho. Bueno, mejor ponte manos a la obra, cigoto. La abuela lo miró con severidad.
Si ese niño no tiene la cabeza bien puesta, todo esto podría salir mal. Estará listo, dijo Toshinori. El joven Midoriya nunca nos ha fallado. Espero que esa racha continúe, murmuró la abuela. Por su bien y por el nuestro. Un vendaval feroz azotó a Izuku, amenazando con derribarlo. Se tambaleó un momento antes de recuperarse. El viento aullaba fuera del casco que le habían dado para protegerlo de la altura, un ruido atenuado por el crujido del tanque de oxígeno atado a su cintura. Espesas nubes de tormenta cargadas de lluvia se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La amenaza hizo que sentido de peligro silbara, pero era un riesgo necesario. Si querían una vista aérea de Deika sin arriesgarse a ser descubiertos, necesitaban que las nubes lo protegieran de las miradas indiscretas de los satélites de Felgod Incorporated. A casi 7000 metros de altura, Izuku tenía una vista perfecta de la ciudad. La cima de la montaña sobre la que se alzaba la ciudad de Deika estaba rodeada por todos lados por picos aún más altos que dejaban solo 3 rutas de entrada y salida de la ciudad que él podía ver. Las 2 carreteras principales corrían de este a oeste desde la ciudad. Ambas tenían puestos de guardia apostados a la entrada de la ciudad y estaban rodeadas a ambos lados por enormes franjas de bosque. Cualquiera que entrara por las carreteras sería propenso a una emboscada. La tercera ruta, el sinuoso río que serpenteaba entre los picos de las montañas y formaba la frontera norte de la ciudad, era una propuesta aún peor. La presa que bloqueaba la desembocadura del río y suministraba energía a la ciudad era el lugar más fortificado que Izuku podía ver. 2 enormes torres flanqueaban la presa, cada una coronada con artillería antiaérea. Un puesto de guardia separado se encontraba río arriba. Izuku lo fotografió todo diligentemente. Luego centró su atención en la torre central, que se alzaba imponente sobre toda la ciudad. Eclipsaba a los demás edificios, con más de 100 pisos de altura sobre cualquier otro en Deika. Su diseño moderno y su imponente tamaño contrastaban marcadamente con el resto. En algún lugar dentro estaban los líderes del Ejército de Liberación de Meta y Miko como prisionera. Pero no fueron los pensamientos sobre ninguno de ellos los que se le cruzaron por la mente mientras volaba sobre la ciudad. ¿Es este el lugar?, susurró en su mente. ¿Es esto lo último que vio mi padre antes de morir? Con cada toma de cámara, con cada nuevo edificio observado, la idea de que, sin saberlo, pudiera estar observando el lugar donde su padre había sido visto con vida por última vez se cernía sobre él. La incertidumbre lo consumía más que cualquier otra cosa. Su madre estaba convencida de que Isashi había muerto allí, pero ¿y si no? ¿Y si le había ocurrido algo más? ¿Seguía vivo en algún lugar o siquiera había llegado a Deika? ¿Y si estaba en alguna misión para el HPSC? ¿Qué demonios tenía que ver todo esto con el MLA? Tenía demasiadas preguntas y ninguna manera de saber la verdad. Deku, aquí la base. Adelante, Deku, la voz de Tsukauchi resonó por los altavoces del casco. Todos los exploradores regresan a la base. Terminen lo que estén haciendo y vuelvan. Recibido, base, confirmó Izuku. Entro ahora mismo. Se tomó un último instante para observar la ciudad. Se alzaba inofensiva ante su mirada, inescrutable a las preguntas que lo atormentaban. Algún día encontraré las respuestas, se prometió. Descubriré la verdad. Le tomó unos minutos atravesar la capa de nubes hasta la zona de aterrizaje. Cuando llegó al claro que habían estado usando, Olmig lo estaba esperando. Izuku aterrizó suavemente junto a su mentor. Se quitó el casco y el tanque de oxígeno y los colocó en el suelo, cerca de sus pies. Su mentor esperó a que se quitara el equipo extra antes de abrazarlo con ternura. Izuku le devolvió el apretón, siempre con cuidado de su costado herido. Confío en que estarás ileso, muchacho. Claro, Olmig, Izuku se obligó a sonreír. Solo era una misión de exploración. Nunca corrí ningún peligro real. Quizás. Olmig se apartó y lo miró con una cálida sonrisa. Perdóname, joven Izuku. Yo, más que nadie, sé lo capaz que eres. Pero es un privilegio de los mayores preocuparse por las generaciones más jóvenes. No eres viejo, Olmig. Izuku esbozó una sonrisa irónica. En cambio, abuela, Olmig soltó una carcajada. Mejor quítate esas bromas de la cabeza, cigote. Dudo que salgas ileso si empiezas a hablar así mañana. Olmig negó con la cabeza. Y hablando de mañana, Izuku miró con curiosidad a su mentor mientras el hombre más alto daba un paso atrás y sacaba algo del bolsillo. Olmig se hinchó en su musculosa figura mientras le ofrecía un estuche rectangular de plástico. Aquí está. Vengo desde América para ti, muchacho. Izuku lo tomó con cautela.
Se quedó sin aliento mientras sus ojos recorrían el frente. ¿Es esto? Claro que sí. All Might se desinfló en una nube de vapor. Me preocupaba que no llegara a tiempo. Por suerte, Kathleen pudo agilizar el envío. Por cierto, está deseando conocerte. Izuku no pudo evitar que las palabras de All Might le entraran por un oído y le salieran por el otro mientras contemplaba la joya de la corona de su colección All Might. Sellada en una placa de plástico había cartón dorado. All Might voló en el tercio superior de la carta, con la capa de su joven disfraz ondeando tras él mientras se preparaba para dar un California Smash. Más abajo en la carta, Staran Stripe sonreía triunfalmente mientras sostenía su puño izquierdo sobre su cabeza. Todo brillaba y relucía bajo la luz, y los holográficos dorados y arcoíris daban vida a la ilustración. Garabateada en la parte inferior, donde se describían los efectos de la carta, había una familiar firma cuadrada junto a una cursiva que solo había visto en línea. Una estrella reemplazaba el punto sobre la I. Oh, Dios mío, el 35 aniversario, All Might y Staran Stripe, ilustración especial de equipo, rara, y está firmada. Izuku estaba casi seguro de que había muerto y se había convertido en un fanático. Solo se imprimieron 100 de estas tarjetas, ya que la compañía que las creó quebró poco después de lanzarlas. Y tenía la primera copia firmada no solo por All Might, sino también por Staran Stripe. Niteye puede quedarse con el póster del 10º aniversario, es muchísimo mejor. Y bien, joven Midoriya. ¿Qué te parece? Gracias, All Might. Esto es increíble, un tesoro. Será una reliquia familiar. Pero espera, Izuku ladeó la cabeza. ¿Por qué me das esto? No gané el festival deportivo. Pero le demostraste al mundo que estás aquí. All Might abrió los brazos. Nunca se trató de ganar o perder. Se trataba de demostrar cuánto habías crecido. El año pasado por estas fechas apenas podías controlar tu poder. Y ahora, mírate, sus brazos cayeron a los costados y una sonrisa cariñosa cruzó su rostro. Has demostrado un inmenso control sobre One for All, Izuku. Has destrozado todas las expectativas que tenía sobre ti. Eres el símbolo floreciente de esta generación. Y sí, tal vez quedaste segundo en el festival deportivo. Pero eso no es lo que vi durante ese partido final, muchacho. Vi a los compañeros a quienes inspiraste a esforzarse más, a ser mejores que nunca. Te vi impulsar a tus compañeros a un nivel superior y dejar que ellos te impulsaran a ti también. ¿Y eso? Eso no es algo que yo haya hecho como héroe. Pero tú, ese pequeño fan que conocí con un corazón más grande que nadie, pudiste conectar con ellos, Izuku. Gracias a ti, esta generación no tendrá un solo pilar en el que apoyarse. Tendrá docenas. Y estoy inmensamente orgulloso de ti. La sonrisa que se había formado en el rostro de Izuku se desvaneció. Pensó en su madre cuando le contó que había entrado en la UA. La lucha que se desataba en sus ojos entre su férreo orgullo y su creciente miedo al darse cuenta de que el sueño heroico de Izuku ya no era solo un sueño. Estaba orgullosa de él, estaba seguro. Pero solo ahora, tras enterarse de lo que le había sucedido a su padre, se dio cuenta de que ella lo había mirado como si también lo estuviera perdiendo. Joven Midoriya. Izuku. ¿Crees que estaría orgulloso de mí? La pregunta se le escapó de los labios antes de que Izuku pudiera pensar. Mi papá, quiero decir. ¿Crees que estaría orgulloso? No estoy seguro, hijo mío. Una mano suave descendió sobre su cabeza y acarició los rizos de Izuku. Nunca conocí a mi padre. Ni tendré hijos. No puedo decir con certeza qué pasa por el corazón de un padre. All Might se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos. Su mirada era pesada y firme, con una brasa del antiguo símbolo de la paz ardiendo en el fondo de sus ojos. Pero puedo decir esto, si se parece en algo a su hijo, no sé cómo podría estar más que orgulloso. Izuku se esforzó por tragar saliva. Gracias, Yaji-san. Ay, hijo mío. Los brazos demacrados de su mentor lo rodearon e Izuku perdió la batalla contra las lágrimas. Apretó el rostro contra el pecho de All Might y lloró. Mientras los sollozos lo desgarraban, Izuku lamentó la pérdida del padre que extrañaba, aquel que tal vez nunca encontraría. Y dio gracias a su buena estrella por el padre que fue. Gracias a todos por asistir. Reconocemos que este canal seguro es un poco extremo, pero dadas las circunstancias, creo que se darán cuenta de que, en estos tiempos, la exageración está infravalorada. Itoshi no estaba muy seguro de qué estaba haciendo allí. Shishido lo había sacado de sus patrullas vespertinas, alegando que les habían pedido que formaran equipo y que debían asistir a una reunión de planificación.
No estaba seguro de qué esperaba, pero una reunión con más de 2 docenas de profesionales y altos mandos de la policía y el ejército no era lo suyo. Mirar los rostros en la pantalla era surrealista. Rostros que solo había visto en las noticias ahora lo miraban. Edgesot y los Lookers, Aux, Mirko, Vesgeanist, Ganorka y más. Casi todos los héroes a los que había admirado de niño estaban allí. Incluso Olmigt estaba junto al detective que dirigía la sesión informativa. Mañana por la mañana, la policía local y héroes de todo el país lanzarán operaciones simultáneas, dijo el detective de aspecto sencillo. Nuestro objetivo es erradicar a un grupo que ha conspirado para crear y manipular el caos entre la gente apoyando la ideología de liberación de los peculiares. Su nombre es el Ejército de Liberación Meta. Una inseguridad familiar le revolvía las entrañas. ¿De verdad merecía Hitoshi estar allí? Estos eran héroes de verdad, y Hitoshi solo era un niño con un don de villano que perseguía un sueño inalcanzable. Lo había hecho incluso peor en su segundo festival deportivo que en el primero. Incluso con un año completo de entrenamiento y acondicionamiento, sin la sorpresa de su don y sus objetos de apoyo, no pudo seguir el ritmo de sus compañeros. Ni siquiera había durado un minuto en la fase final antes de ser congelado por Todoroki. Solo consiguió unas prácticas con Shishido gracias a que Death Arms contactó con su antiguo compañero. ¿Cómo podía considerarse un héroe comparado con esta gente? Nos gustaría que los presentes en esta reunión se unieran a nosotros para un asalto a su base principal en Ciudad de Ica. Ya hemos enviado a sus agencias información relevante sobre el nivel de resistencia, las peculiaridades e identidades conocidas de sus miembros de alto rango. Por ahora, nuestro plan incluye 5 equipos, añadió Olmigt. El equipo intruso se unirá al grueso de nuestros policías y será el centro de atención. Mirko es el líder del equipo, y se le unirán Aux, Tsukuyomi, Metros Lady, Chargebolt, Suneater, Nejide-chan, Shemage, Mudman y Shishido. Mientras atraen fuego, el equipo de humo los desestabilizará desde abajo, dijo el detective. Midnight liderará el equipo de humo con Gale Force y Kamui Wolves. El equipo del río, liderado por Ganorka, atacará la presa que abastece de energía a la ciudad y se asegurará de que ninguna de sus fuerzas huya por el agua. Froppy, Bubblegel, Banta Black, Selkie y su equipo se unirán a él. El equipo de la torre atacará la torre de comunicaciones enemiga en el corazón de la ciudad e impedirá que comuniquen información a sus diversos agentes y miembros en todo el país. Vesgeanist, Deku y Gran Torino aterrizarán desde el aire para asegurar que puedan atacar la torre sin ser interceptados. Hitoshi no podía contener la respiración. ¿Debería detener la reunión? El corazón le latía con fuerza. Tal vez debería echarse atrás. Salvar el poco orgullo que le quedaba y renunciar a este sueño loco. Hitoshi sintió un chasquido en el tobillo al tocar el suelo. En un instante, estaba volando por los aires, extendiendo su bufanda de captura para atrapar la siguiente tubería, y al siguiente estaba tirado en el suelo del gimnasio, conteniendo maldiciones. Aizawa estaba a su lado un instante después, subiéndose la pernera del pantalón deportivo para revisarse el tobillo. No pasa nada, dijo Hitoshi, intentando sin éxito apartar al héroe. Acabo de caer de forma extraña. Dame un segundo y puedo volver a intentarlo. No. Aizawa se apartó, permitiendo que Hitoshi acercara su pierna lesionada al cuerpo. Ya terminamos por hoy. Date una ducha y luego veremos a la anciana para que te cure. ¿Qué? Preguntó Hitoshi. Sensei, estoy bien. ¿Puedo seguir? Puedo, pero no debo, interrumpió Aizawa. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Shinzou, probablemente te torciste el tobillo. Aunque no es lógico seguir entrenando con una lesión. Además, llevas 2 horas practicando este salto. Descansa. Pero, Hitoshi se quedó boquiabierto cuando la mirada de Aizawa se tornó roja y su cabello empezó a flotar alrededor de su rostro. Tras unos segundos, su don se desactivó y Aizawa se arrodilló junto a él. Shinzou, le puso una mano en el hombro. Sé que sientes que vas por detrás de los demás. Sé que quieres alcanzarlos cuanto antes. Pero esforzarte tanto va a tener el efecto contrario al que buscas. Hitoshi se tragó el comentario amargo que se le subió a la garganta. Aizawa tenía razón, como siempre. No hay por qué apresurarse. Serás un gran héroe, Shinzou, pero no tienes que llegar mañana. Está bien que te tomes tu tiempo, chico. Hitoshi miró al suelo con furia mientras contenía las lágrimas. Durante tanto tiempo se había esforzado por hacer realidad sus sueños. Se había esforzado aún más cuando todos en su vida le decían que no. Quienes le decían que acabaría siendo un villano solo alimentaban su deseo de ser un héroe.
Y ahora que estaba allí, se quedaba constantemente atrás. Pero ahora, el primer adulto que lo veía y le decía que podía ser un héroe, también le decía que estaba bien no ser perfecto de inmediato. Y tenía razón. Ya fuera mañana, el año que viene o dentro de 10 años, Hitoshi se convertiría en un héroe. Después de unos momentos, Aizawa le tendió una mano. Vamos. Vamos a limpiarte y a que te revisen. ¿Crees que puedes caminar? No, admitió Hitoshi en voz baja. No creo que pueda. De acuerdo. Por las malas entonces. Aizawa le agarró la mano y lo cargó sobre los hombros como un bombero. Dio unos pasos hacia las puertas antes de encogerse de hombros y ajustar su agarre. No te preocupes. Te tengo cubierto, Shinzou. Apretó los puños a los costados. Respiró hondo. No. ¿De qué le servía el orgullo? Se aferraría a este sueño loco con todas sus fuerzas, hasta que no quedarán dudas ni incertidumbres. Se entregaría por completo a su entrenamiento, a esta misión. Se convertiría en un héroe. No importaba si tenía que arrastrarse y llorar. No importaba si solo estaba en estas prácticas por lástima. Si le daban un paso, se esforzaría al máximo. Nada le impediría ser un héroe. Ni siquiera él mismo. Y finalmente, el equipo de rescate. Mientras los demás equipos aseguran la ciudad y a los miembros del MIA, tu equipo llegará a la torre central y rescatará a Toga y Miko, quien se encuentra retenida en algún lugar de los subniveles bajo la torre. Este equipo estará liderado por el Gesot y estará compuesto por Creati, Lemillion, Eatpone y Akigeas. Hitoshi asintió bruscamente hacia la pantalla. Cuidado, ejército de liberación Meta, pensó. Geas está aquí.